Embarazada y llena de esperanzas, un diagnóstico de cáncer de pulmón sacudió mi mundo. Mi esposo, al enterarse, llegó corriendo a mi lado, pero la tragedia se cernía sobre nosotros. Su amante, la mujer que había eclipsado mi vida, falleció en un trágico accidente. El día del Javierneral, descubrí que mi diagnóstico había sido un error cruel. Mi esposo, cegado por el dolor y la culpa, me obligó a humillarme ante la tumba de su amante. «Esto es tu castigo», me gritó mientras la sangre mancillaba la fría piedra. No tuve tiempo para defenderme. Esa misma noche la vida me abandonó, llevándose conmigo a mi hijo. Y en mi último aliento guardé el terrible secreto: el diagnóstico de cáncer había sido suyo. Evelyn, si algo le pasa a Clara, te haré pagar con tu vida. Volví en mí y vi que tenía un informe de diagnóstico de cáncer en la mano. Javier me miraba con javierría. «¿Quieres decir que tienes cáncer terminal?», dijo, interrumpiéndome. «¿Me estás engañando? Me obligaste a casarme contigo, fingiste estar embarazada y ahora quieres usar el cáncer para manipularme. Nunca he conocido a una mujer tan malvada». Cada palabra que decía era como una puñalada. Ni siquiera me dejó terminar. En ese momento me di cuenta de que él también había revivido. En mi vida anterior, cuando recibí el diagnóstico de cáncer, Javier se preocupó mucho por mí. Pero ese mismo día, su amada murió en un accidente. El hospital me informó más tarde que el diagnóstico había sido un error. Javier me odiaba y me culpó por la muerte de ella. Me arrastró hasta la tumba de su amante y me obligó a arrodillarme y golpearme la cabeza contra la lápida hasta sangrar. «Si no hubieras fingido tener cáncer, Clara no habría muerto», gritó. «Ella era tan pura, y tú la mataste». Mis oídos zumbaban y mi boca estaba llena de sangre. Estaba a punto de desmayarme. Cuando me di cuenta de que estaba sangrando mucho, me aferré a la ropa de Javier y le pedí ayuda. Pero él me abofeteó. «Deja de fingir, nunca te creeré», dijo. «No creas que podrás escapar de esto solo porque estás embarazada. Pasarás el resto de tu vida pagando por lo que le hiciste a Clara». Pero yo no tenía mucho tiempo. Esa misma noche perdí mucha sangre y perdí tanto al bebé como a mi propia vida. Incluso antes de morir, no pude decirle que el diagnóstico de cáncer había sido suyo. Probablemente mi bebé no nacido sintió lo injusto que era todo y me dio una segunda oportunidad. Ahora, viéndolo correr hacia su amante, decidí no detenerlo. Tiré el informe médico a la basura. No iría al hospital para confirmar el diagnóstico. No quería que él supiera la verdad. El que tenía cáncer era él, no yo. Después de que Javier se javierera a buscar a Clara, nunca volvió. En el círculo de amigos de Clara, vi muchas fotos, él cocinando para ella. Una cama llena de pétalos de rosa y registros de su vida juntos. Ella escribió: «No importa que sea el esposo de otra persona, todavía me cuida y me mima». Lo miré por mucho tiempo sin sentir nada. Incluso le di un me gusta. Javier me envió un mensaje diciendo que Clara estaba enferma y que se quedaba para cuidarla, advirtiéndome que no hiciera nada tonto. «Este matrimonio, Javier, es un error desde el principio. Todo esto es tu culpa». No respondí. En esos días, ya había contactado a un abogado para iniciar los trámites del divorcio. Esta relación equivocada tenía que terminar. El destino me había dado una segunda oportunidad y no iba a desperdiciarla en un hombre enfermo. Hice todos los preparativos para el aborto. El médico se sorprendió: «¿Estás segura de que no quieres pensarlo mejor? Ha sido difícil concebir este bebé». Negué con la cabeza. No era que no lo quisiera. Era que sabía que él no quería venir a este mundo. Cuando estaba embarazada, había cuidado mucho de mí misma. Incluso le recomendé a Javier algunos productos nutritivos, pero siempre los rechazaba. «Las otras mujeres embarazadas no son tan delicadas», decía. «Es porque tu cuerpo es débil. Si quieres tener este bebé, deberías comprometerte conmigo para siempre». En ese momento creí que simplemente no sabía cómo cuidar de los demás. Pero ahora, viéndolo cuidar de Clara, me di cuenta de que simplemente no quería. Este bebé solo me recordaba mi cautiverio. Ahora, todo había terminado. Pero estaba demasiado avanzada en el embarazo para abortar sin la autorización del padre. Llamé a Javier varias veces, pero no contestó. Finalmente tuve que ir al hospital.
En el camino vi a Javier y Clara. Clara se había torcido el tobillo y Javier la llevaba en brazos. Cuando me vio, su rostro se llenó de odio. ¿Qué haces aquí? Ellos se abrazaban y yo, su esposa, parecía la intrusa en su romance. Ante la mirada interrogativa de Javier, solo sonreí con desprecio. Siempre había sabido que Javier estaba enamorado de Clara. Eran de la misma clase social, pero cuando la familia de Clara tuvo problemas financieros, la familia Javier me eligió a mí. Mi madre adoptiva me drogó y me envió a la cama de Javier. Javier me odiaba y me trató con crueldad. Quería deshacerse de mí. Sin embargo, un mes después, Clara inició una nueva relación y se Javier al extranjero. Esa noche, borracho, Javier se acostó conmigo. Sus lágrimas eran calientes y me hicieron temblar. Poco después, quedé embarazada. A pesar de no amarme, Javier amaba mucho a nuestro hijo. Preparó la habitación del bebé y aprendió a cuidar de un recién nacido. Incluso Javier es más amable conmigo. Me dijo que me amaría a mí y a nuestro hijo. Le creí. Pero mi felicidad Javier es efímera. Unos meses después, Clara regresó de su país extranjero. Javier a recogerla inmediatamente. Pero un informe de cáncer lo detuvo. Después de la muerte de Clara, Javier dirigió toda su ira hacia mí. Me culpó por la muerte de ella y me hizo sufrir. ¿Pero quién Javier el que arruinó mi vida? Tú me estabas siguiendo a mí y a Clara. ¿Otra vez intentas hacerle daño? Javier siempre había sospechado lo peor de mí, y ahora, protegiendo a Clara con Javier Erza, me gritaba con ira. Sin embargo, después de gritar, comenzó a toser incontrolablemente con una expresión de dolor en su rostro. Yo simplemente lo observaba con frialdad, recordando ese informe médico sobre el cáncer. La última vez que recibí ese diagnóstico. El informe indicaba claramente que al paciente le quedaban menos de 6 meses de vida y que debía comenzar el tratamiento de inmediato. En ese entonces tan preocupada estaba por el que, incluso embarazada, corrí a decírselo, pero él me mató en el acto. Y ahora, probablemente ya ha pasado por alto la mejor oportunidad para el tratamiento. Lo observé fijamente con calma y dije, Clara solo se torció el tobillo, ¿verdad? En lugar de preocuparte porque yo la lastime, deberías preocuparte más por ti mismo. Javier se quedó atónito, seguramente notando su reciente deterioro de salud. Pero antes de que pudiera responder, Clara lo interrumpió. Evelyn, ¿cómo puedes ser tan cruel? Agarrando el brazo de Javier, me miró con lágrimas en los ojos. Sé que siempre me has envidiado, pero no importa cómo me trates normalmente. Javier es tu esposo, ¿cómo puedes desearle algo así? Influenciado por ella, la mirada de Javier hacia mí se volvió de inmediato de odio. Vámonos, me dijo sin prestarme más atención, y luego le dijo a Clara, me siento enfermo solo de mirarla. Espera. Me puse nerviosa y extendí la mano para detenerlo. Primero firma los papeles de la interrupción del embarazo y luego pueden irse a donde quieran. ¿Interrupción? Javier se volvió hacia mí y se rió con frialdad. ¿Todavía intentas amenazarme con el bebé? Como una lapa te perseguía antes y ahora te haces el desinteresado. Evelyn, no tengo tiempo para tus juegos. Me insultó y claramente no cooperó. Ansiosa, me paré frente a ellos y no quise moverme. En la lucha, Javier me empujó. Caí al suelo y al caer, instintivamente protegí mi vientre de 7 meses. Javier vio mi movimiento y se rió con frialdad como si hubiera encontrado algo con lo que atraparme. Dices que quieres interrumpir el embarazo, pero veo que tienes más miedo que nadie de que algo salga mal. Me dolía tanto que se me nubló la vista y por un momento ni siquiera pude responder. Solo extendí temblorosamente la mano para agarrarlo. Javier instintivamente quiso tomar mi mano. Pero Clara, en ese momento, dejó escapar un suave gemido de dolor. Mi pie me duele tanto. Con lágrimas en los ojos, le dijo a Javier con fingida javiererza. Si Javier quiere cuidar a su hermana, entonces puedo ir al médico sola, no importa. Probablemente recordando cómo Clara murió miserablemente después de que él me eligiera en mi vida pasada. La expresión de Javier cambió y rápidamente retiró su mano, tomando firmemente la de ella. Ella es muy buena para fingir ser pobre y ganar simpatía, ya no me engañará. No te preocupes por ella, Clara, te llevaré al médico, tú eres lo más importante para mí. Sin mirarme, se Javiere con Clara.
Antes de desaparecer, Clara se volvió y me dedicó una sonrisa triunfante. No sé qué tan orgullosa puede estar de elegir a un hombre desleal al que solo le quedan 6 meses de vida. Incapaz de levantarme por el dolor, dejé de tener esperanzas en él y llamé a un médico. Mi condición es muy mala, quizás tenga que inducir un aborto. Después de la llamada, caí en un coma. La caída había causado una hemorragia severa, mi situación era crítica y... Por la gravedad de la situación, no se requería la firma de ambos padres, lo importante era salvar mi vida. Inhalé anestesia y en el coma, perdí a mi bebé. Después de la cirugía, lloré silenciosamente. No por Javier, no lo merecía. Sino por el niño que no pudo nacer. Pasé 15 días recuperándome en el hospital y durante ese tiempo Javier no se comunicó conmigo ni una sola vez, mientras que el médico, que no se rendía, seguía llamándolo. Nunca he visto a un padre tan irresponsable, dijo enojado. Perdió a su hijo, su esposa está hospitalizada y ni siquiera viene a verla. Negué con la cabeza sonriendo. Pronto dejaría de ser mi esposo. Sin embargo, gracias a la persistencia del médico, el día que me dieron el alta, finalmente vi a Javier nuevamente. Con una expresión de impaciencia, incluso estando frente a la cama del hospital. No podía creer que el bebé ya no estuviera. ¿Cómo lograste convencer al médico para que actuara contigo en esta obra? ¿Solo me caí porque exageras tanto? El embarazo estaba tan estable, no podría haber pasado nada. Me quedé en silencio por un momento y murmuré, simplemente no quería forzar a este niño a quedarse. Javier frunció el ceño y me miró desde arriba. Con 7 meses de embarazo todavía puedes perderlo. ¿No te parece ridículo que mientas? ¿Crees que me atrevería a quitárselo? Le dije, no importa lo que diga, no me creerás. Sí. Javier respondió sin dudarlo. Si hubiera sido yo en el pasado, definitivamente me habría quedado destrozada. Pero ahora solo sonreí sin el más mínimo apego y dije, está bien, que así sea, nos divorciamos. Javier se quedó atónito y luego se rió con frialdad. ¿Qué estás diciendo? ¿Usaste métodos tan bajos para casarte conmigo, cómo puedes atreverte a divorciarte? Basta, no tengo tiempo para escuchar tus tonterías, haz lo que quieras, no te acompañaré. Cerré los ojos y hablé lentamente. Javier, tampoco quiero acompañarte. Mi bolso tiene la solicitud de divorcio, fírmala y nos separaremos. Se quedó rígido por un momento y rápidamente se acercó a la cama del hospital, sacando una solicitud de divorcio de mi bolso. Imposible, su rostro estaba pálido, me estás mintiendo. Ya no tengo al bebé y también he liquidado nuestros bienes en estos días. Mi expresión era tranquila, Javier, no te estoy mintiendo. Con los ojos enrojecidos, negó con la cabeza sin parar, no lo creo, ¿cómo puedes? Antes de terminar la frase, debido a la emoción, comenzó a toser incontrolablemente y de repente escupió un bocado de sangre. ¿Qué es esto? Miró la sangre en el suelo con incredulidad, lleno de miedo, ¿qué le pasa a mi cuerpo? Antes de terminar de hablar, volvió a escupir otro bocado de sangre. Ya había comenzado a toser sangre. El ruido alarmó a las enfermeras que estaban a Javierera, y todos se apresuraron a llevarlo. Yo, sin hacer ningún movimiento, simplemente me senté en la cama del hospital con una expresión fría. Javier me miró con desesperación y extendió la mano como si quisiera agarrarme. Pero yo solo le hice un gesto con los labios. Te lo tienes merecido. La repentina enfermedad de Javier causó un gran revuelo en ambas familias. Después de volver a casa para recuperarme durante unos días, una persona a la que hacía mucho que no veía apareció de repente frente a mí, mi madre adoptiva, Ana. La última vez que nos vimos Javier en mi boda. Después de más de un año sin verla, Ana seguía siendo tan fría y distante como siempre. Se sentó en el salón con el ceño fruncido y me preguntó directamente, ¿qué pasa entre tú y Javier? La hija de la familia se lo está cuidando en el hospital todos los días. ¿De qué sirve criarte? No dije nada. Desde pequeña supe que a Ana no me quería. Como no podía tener hijos, decidió adoptar uno. Y mi padre adoptivo, al verme por primera vez en el orfanato, se fijó en mí. Ana siempre pensó que había usado algún truco para que mi padre adoptivo me tuviera en alta estima. Así que desde el día en que me llevó a casa, ya no tuve derecho a hablar.
Me privó de todo y no me permitió hacer nada que Javier era en contra de su voluntad. Estudié la carrera que me gustaba, pero no podía dedicarme a la carrera que me gustaba. Solo quería que Javier era una buena esposa y madre, que pudiera forjar una relación inquebrantable para su negocio. Viendo mi silencio, Ana comenzó a enumerar mis acciones de estos días. Te he dado una vida decente, te he arreglado un matrimonio adecuado, pero ¿cómo me recompensas? ¿Por qué abortaste por tu propia cuenta? ¿Qué pasa con la enfermedad de Javier? Inspiré projaviernamente, ¿volviste porque él está enfermo? Ana frunció el ceño. Tu esposo está tosiendo sangre sin parar, y tú eres tan indiferente. Realmente eres una ingrata. De repente tuve ganas de reír. En mi vida anterior, cuando me enteré de que tenía cáncer de pulmón, mi padre adoptivo estaba ansioso por regresar a casa. Pero ella tomó el teléfono y me pidió que no interrumpiera su viaje. Siempre pensé que no me quería. Hoy me doy cuenta de que no solo no me quería, sino que me odiaba projaviendamente. En mi vida anterior, era muy cautelosa, y algún día podría obtener su aprobación y obtener el afecto que tanto anhelaba. Quizás Javier y la experiencia en el orfanato lo que me hizo anhelar tener un hogar. Al principio Javier y Ana, luego Javier y Javier. Casi no tenía yo delante de ellos, cediendo en todo momento. Con la única esperanza de que pudieran cambiar su opinión sobre mí y darme un hogar cálido. Sin embargo, la naturaleza humana es como una roca, y no se puede cambiar por mucho que lo intentes. Esperar que los demás te respondan es el comienzo de la tragedia. Inspiré projaviernamente y dije, para alguien que me drogó, creo que ya he sido lo suficientemente amable. Ya que no me consideras tu hija, tampoco tengo por qué considerarte mi madre. El rostro de Ana se puso pálido. No me importó lo que pensara, así que me Javier y al piso de arriba, necesito descansar, haz lo que quieras. Después de enfrentarme a Ana, casi instantáneamente Javier y atacada por mis antiguos amigos y familiares. En el mundo que ella había creado, yo era una chica de origen humilde y llena de intrigas. Que solo gracias a su crianza y apoyo había llegado a donde estaba. Y ahora había abandonado a mi marido enfermo y había sido insolente con mi madre adoptiva. Era un crimen imperdonable. No tenía tiempo para preocuparme por eso. El primer día que volví del hospital, subí al ático y, de una caja de madera llena de polvo, saqué una invitación que ya había caducado. Antes de que mi madre adoptiva me drogara. Había preparado una cartera de trabajos y la había enviado a un estudio de diseño de moda de primer nivel. Pero cuando recibí la respuesta, ya llevaba puesto el vestido de novia. Era la única llave que podía romper mis cadenas, pero llegó demasiado tarde. Pero ahora sé que no Javier demasiado tarde, sino que yo era demasiado débil antes. No me atrevía a dar un paso adelante, no me atrevía a aprovechar las oportunidades. Durante todos estos años, casi no había abierto ningún desfile de moda. Esos hermosos diseños me herían el corazón y me hacían lamentar una y otra vez haber perdido mis sueños. Cuando salí de la oscuridad del pasado, finalmente tuve el coraje de enfrentarlos. Respondí a la invitación sin muchas esperanzas y, para mi sorpresa, recibí una respuesta positiva. Debido a que había pasado mucho tiempo, querían que les proporcionara mis diseños más recientes para volver a evaluar si era elegible. Su actitud Javier lo suficientemente agradable. Solo tenía que dar un paso adelante y las oportunidades vendrían a mí. Apagué mi teléfono y me concentré en mis diseños. Unos días después, cuando terminé mi trabajo y envié los diseños más recientes, descubrí que mi teléfono estaba lleno de mensajes. Uno de ellos era del médico tratante de Javier, quien esperaba que pudiera ir al hospital lo antes posible. Ya había adivinado lo que me diría. Cáncer de pulmón en etapa avanzada, por supuesto, necesitaba discutir el plan de tratamiento Javier Turo con sus familiares. Javier y yo todavía teníamos algunas cosas sin decirnos claramente. Así que después de pensarlo un poco, decidí ir, como una forma de poner fin a todo. Después de unos días sin verte, Javier se veía visiblemente peor. Clara intentaba torpemente darle de comer a Javier, y la sopa caliente le salpicó la camisa. Justo cuando iba a enfadarse, me vio y de inmediato cambió a una expresión cariñosa. Clara, nunca has cuidado de nadie, ya es muy duro para ti hacer esto por mí. Clara, con los ojos llenos de lágrimas, miró al hombre pálido y débil. Lo siento, Javier, desearía poder enfermar en tu lugar,
y hacer que quien te hizo escupir sangre pague por ello. Clara se volvió y me miró con una expresión obstinada e insatisfecha. Evelyn, si tienes algo de lo que quejarte, puedes desahogarte conmigo porque hacerle daño a Javier. Estás embarazada, ¿cómo puedes hacer algo tan malo? De repente se detuvo. Porque mi vientre ya estaba plano. Clara tenía una expresión extraña. ¿De verdad te hiciste un aborto? No quería discutir con ella. ¿No te importa? Clara inmediatamente encontró una excusa para convencerse a sí misma. Lo sé, siempre has usado a este niño para chantajear a Javier. Pero él preferiría que abortaras antes que ceder. Realmente espero que dejes de hacer cosas tan extremas. La miré con frialdad, sintiendo una pro-javierna ironía. Ella aún no sabía que el cáncer de pulmón de Javier había empeorado hasta el punto de que estaba tosiendo sangre. Incluso si ganaba contra mí, nadie le daría un premio. Javier habló con dificultad. Clara. Clara se volvió inmediatamente, tomó la mano de Javier y lloró desconsoladamente. El rubor en sus mejillas y los diamantes en el rabillo de sus ojos eran claramente un maquillaje diseñado para parecer frágil. Pero Javier se ablandó y se sintió muy preocupado. No te pongas triste, estoy bien. En ese momento entró el médico. ¿Qué están haciendo? El paciente necesita descansar. Clara frunció los labios, pero no pudo evitar preguntar, ¿qué le pasa a Javier? Se puso enfermo por estar enojado. El médico la miró y preguntó, ¿es usted familiar del paciente? Clara se quedó atónita. Javier dijo de repente, ella lo es. Luego, como si quisiera provocarme, me lanzó una mirada desafiante. La persona a la que amo es mi amante. No pude evitar reírme. Javier siempre había sido así. Estaba convencido de que yo había usado cualquier medio para acercarme a él y ascender en la sociedad. En su opinión, todo lo que hacía era para atraerlo. Y le encantaba pisotear mi amor para hacerme entender que no significaba nada para él. Cuánto me había importado él en el pasado, y cuán ridícula había sido aquella noche lluviosa. Aquella muerte me enseñó mucho, y lo más importante, Javier, dejar de ser influenciada por nadie. Nada era más importante que mis propios sentimientos. Viendo que mi fría sonrisa no se inmutaba, Javier mostró una pizca de sorpresa en su rostro. Apretó los dientes y me amenazó con voz maliciosa. No te he visto en unos días, incluso si te arrodillas y me suplicas, no te perdonaré. Clara inmediatamente trató de consolarlo. Javier, no puedes ser así con Evelyn. Ella solo te quiere demasiado, por eso. Al escucharla, Javier se volvió aún más arrogante. Evelyn, te atreviste a abortar a nuestro hijo, y además me has ignorado estos días. Parece que no quieres ser la señora Javier. No quería seguir viendo su estúpida expresión, así que le pregunté directamente al médico. Doctor, ¿por qué el señor Javier está vomitando sangre? El médico dudó un momento. Creo que deberíamos hablar a solas. Estaba ansiosa por ver la expresión de Javier. No es necesario, usted sabe que él no me escuchará. Dígalo directamente. El médico habló con gravedad. Señor Javier, tiene cáncer de pulmón en etapa terminal. Esas 4 palabras dejaron a Javier petrificado. A continuación, el médico le anunció que había perdido la última oportunidad de tratamiento y que solo le quedaban 3 meses de vida. Clara se quedó estupefacta. Imposible, doctor. Javier es tan joven. Javier, saliendo de su aturdimiento, exclamó, seguro que me estás mintiendo. La enferma es Evelyn. No, definitivamente Evelyn me engañó a propósito. El médico, con una mirada compasiva, confirmó la terrible noticia. Si el análisis de aquel entonces no hubiera sido un error, habría tenido la oportunidad de detectar el problema a tiempo. No puede ser, ¿cómo puede ser que sea yo? Javier negó con la cabeza incrédulo. Incapaz de aceptar el informe médico que tenía delante. De repente levantó la cabeza y me miró fijamente. No es cierto. No es cierto. Tú en ese momento. Lo miré con lástima y dije, ¿crees que si hubiera sido un simple error, habría ido corriendo a buscarte? Su rostro palideció. Como puedes recordar, tú también. Finalmente se dio cuenta de que yo también había renacido. Viéndolo derrumbarse gradualmente, le dije con frialdad. Tuviste la oportunidad de salvarte, pero la desaprovechaste. Aquella Evelyn, que a pesar de conocer la verdad, corrió bajo la lluvia para encontrarte.
Aquella Evelyn que te tenía en su mente todo el tiempo. Javier, asesinada por ti. Antes de irme, le arrojé el acuerdo de divorcio una vez más. Lo firmaras o no, en unos meses sería libre. No me importaba su elección, solo quería dejar clara mi posición. Yo, Evelyn, ya no quiero nada de Javier. Después de deshacerme de Javier y Ana, mi vida pareció aclararse de repente. Como si la buena suerte me acompañara, después de una espera ansiosa. El estudio me envió un correo electrónico de felicitación invitándome a participar en su desfile de moda de invierno. Estaba casi eufórica. Independientemente del resultado final, finalmente estaba cerca del sueño que había perdido. Sin embargo, mi partida no Javier tan fácil como había imaginado. La presión de Ana era cada vez más intensa, y Javier también comenzó a llamarme frenéticamente. Había planeado escapar en secreto. Pero esa mañana, al abrir la puerta de la habitación con mi maleta en la mano, me encontré con la cara de Javier. Llevaba puesta la misma ropa que la primera vez que nos vimos y me sonrió forzadamente. La voz de Javier era un poco más grave. «Evelyn, ¿por qué no vuelves a casa conmigo?». Le respondí con frialdad: «Todavía tienes un hogar». Su rostro se puso pálido al instante. En estos días, muchas cosas habían cambiado en la vida de Javier. Su cáncer estaba en etapa terminal y su tiempo se estaba agotando. Mientras que la familia Javier había reconocido a un hijo ilegítimo que había estado Javierera durante muchos años. Cuando escuché esta noticia me sorprendí un poco, pero después de pensarlo un poco entendí todo. En las familias poderosas solo hay frialdad. Como heredero, Javier, con su vida en peligro, era una amenaza fatal para el conglomerado. En esta situación crítica, el hijo ilegítimo, que antes era invisible, se convirtió en una tabla de salvación. Con el regreso del hijo ilegítimo, la familia Javier tendría un sucesor. Y Javier era solo una pieza desechable. Aunque intentaba aparentar ser el mismo playboy de siempre, su enfermedad ya había debilitado su cuerpo. Lo empujé con Javiererza y Javier retrocedió, cayendo por las escaleras de la entrada. Quería irme, pero dos personas me bloquearon el paso. Mis padres adoptivos. Ana miró a Javier con desprecio y su actitud hacia mí era aún más impaciente. Evelyn, ya has causado suficiente alboroto. Te daré una oportunidad para que te disculpes conmigo o si no, no vuelvas a poner un pie en mi casa. Le pregunté: ¿entrar en tu casa para que me drogues y luego me envíes a la cama del siguiente pretendiente? Mi voz no era alta, pero hizo que todos los presentes se pusieran pálidos. Javier, incrédulo, dijo: ¿me drogaste? No, Javier, porque querías conseguirme. Ana, sin nada que ocultar, resopló con desprecio: si hubieras sido obediente, ¿por qué habría tenido que hacer esas cosas innecesarias? Te crié, así que deberías agradecerme. Basta, una voz repentina interrumpió. Mi padre adoptivo miró a Ana con decepción y dolor. Le diste drogas a Evelyn. Incluso si no la querías como hija, no deberías haber hecho eso. Ana se quedó atónita y luego estalló en cólera. ¿Hija de quién? Hija de esa perra. Ya he sido muy generosa al dejarla con vida. Debía ser mi peón y expiar los pecados de su madre para siempre. Me quedé atónita al escuchar las palabras de Ana. Miré a mi padre, quien me miró con culpa. Evelyn, eres mi hija biológica. Ana dijo con frialdad: Evelyn, ahora ya sabes por qué tu padre adoptivo insistió en adoptarte, ¿verdad? Te di una oportunidad para que te disculparas conmigo en lugar de tu madre muerta. Mi padre adoptivo me suplicó en voz baja: Evelyn, escúchala, Javier es nuestra culpa. Después de la gran conmoción, finalmente entendí todo. Ya no me sorprendía el odio de Ana hacia mí, ni la preocupación cautelosa de mi padre adoptivo hacia mí. Resultó que a los ojos de Ana, mi nacimiento era un pecado original. Cerré los ojos y me calmé, luego negué con la cabeza: Ana, tiene sentido engañarse a sí misma. Al verme así, Ana trató de abofetearme: ¿todavía te atreves a hablarme así? Javier, que estaba tirado en el suelo, se levantó y me protegió de la bofetada. Miré fijamente a Ana y ataqué directamente su corazón. ¿Crees que necesito expiar mis pecados y que todo es culpa de mi madre? ¿No aceptas que tu marido te haya engañado y no crees que él también pueda cambiar? Por eso culpas a mi madre y a mí de todos tus problemas. Ana, ¿te atreves a admitir que Javieriste tú quien cometió el error y que tu marido Javier el culpable?
Ana, acorralada por mis preguntas, no pudo decir nada y solo jadeaba con Javier Erza. Mi padre adoptivo la sostuvo y llamó apresuradamente al conductor para que la llevara al hospital. Miré a Javier, que todavía estaba tirado en el suelo, y recordando que me había protegido, lo ayudé a levantarse. Javier me miró con los ojos brillantes. Evelyn, finalmente estás dispuesta a perdonarme. Retrocedí un paso y dije, me voy, tú deberías volver al hospital y descansar. Me miró con una sonrisa pálida y dijo, Evelyn, no te enfades conmigo, ¿de acuerdo? Lo miré con sospecha. Javier tosió violentamente y trató de tomar mi mano. Caminaba con dificultad y dijo, Evelyn, ellos me mintieron. Ahora sé que solo tú me amas de verdad. Le dije fríamente, ¿por qué no vas a buscar a Clara? El rostro de Javier se puso aún más pálido, y dijo con los dientes apretados. Ella me traicionó, pero se lo merece. Resultó que Clara también había estado muy ocupada estos días. Después de saber sobre la enfermedad de Javier, lo calmó para que se durmiera, luego se llevó su tarjeta y su reloj y se Javiere. Cuando Javier se despertó y la buscó, descubrió que ella lo había bloqueado de nuevo. Clara era aún más despiadada de lo que había imaginado. Si hubiera sabido que eras un moribundo, no habría perdido mi tiempo contigo. Javier vio a Clara por primera vez de esta manera. Buscó a Clara para preguntarle si había sido coaccionada, pero la vio subir a un coche con otro hombre. Al día siguiente vio las mismas noticias que había visto en su vida anterior. Su amada había muerto en la calle en medio de la noche. Javier se dio cuenta de que Clara no había muerto accidentalmente. Había conocido a personas a las que no debería haber conocido. Aunque había intentado detener su muerte, no pudo evitar que siguiera el mismo destino. Javier perdió a su familia y su amor. En su momento más difícil, finalmente recordó. El hombre que solía ser orgulloso y arrogante me dijo con una ternura que nunca antes había visto, Evelyn, me equivoqué. Dame otra oportunidad, ¿de acuerdo? Negué con la cabeza y recordé esa frase clásica, no es que te hayas arrepentido, simplemente tienes miedo de morir. El joven maestro de la familia Javier, que solía ser tan arrogante, ahora había perdido su estatus y su amada lo había abandonado. Me alejé de él con frialdad. Javier, todo ha terminado entre nosotros. Negó con la cabeza y sus ojos se llenaron de desesperación, no lo creo. Sé que siempre me has amado, ¿verdad? Al principio, Javier, y engañado por Clara. Ella dijo que tú me habías obligado a irme al extranjero, y siempre creí que habías sido despiadada. Cuando estabas embarazada, estaba muy feliz. Pensé que tendría un hijo y sería un buen marido. No sabía que no me habías mentido. Evelyn, sé que no me queda mucho tiempo. No espero que me ames, solo quiero que me perdones. Me miró fijamente a los ojos con una desesperación que solo un hombre moribundo podía tener. Qué lástima, un arrepentimiento tan tardío. Pero desafortunadamente se había equivocado de persona. Si lo perdonaba, sería traicionarme a mí misma. Negué con la cabeza, Javier, es mejor que te rindas. La última luz se apagó en los ojos de Javier. Agarré mi maleta y me Javieri sin mirar atrás. El sol brillaba. Había dejado atrás toda la oscuridad. Soy Javier, el heredero de la corporación Javier. Aunque nací en una familia rica y poderosa, siempre me sentí controlado. Odiaba las decisiones de mis padres, así que me enamoré perdidamente de Clara, ella era tan hermosa y llena de vida. Era mi forma de rebelarme contra mi familia. Sin embargo, en mi vida anterior, Evelyn me engañó con un falso diagnóstico de cáncer y perdí a Clara. Quería que pagara con su vida. Al volver a nacer, descubrí que Clara aún estaba viva. ¡Qué alegría! Dejé a Evelyn y me Javieri directamente a buscar a Clara, la amaba y esta vez no la perdería. ¿Por qué? Imposible que yo tuviera cáncer. Seguro que los médicos se equivocaron. ¡Qué incompetentes! Javieri a muchos hospitales, pero todos me dieron el mismo diagnóstico, cáncer en etapa terminal. Los médicos dijeron que si lo hubiera descubierto antes, habría tenido posibilidades de curarme. Pero en ese momento estaba ocupado persiguiendo a Clara. Temblaba de todo el cuerpo, el dolor de la quimioterapia era insoportable. Cuando mi familia se enteró de mi enfermedad, mi padre rápidamente trajo a su hijo ilegítimo. ¿Cómo se atreven?
Yo soy el heredero de la familia Javier, nadie puede quitarme mi lugar. Pero todos me miraban con extrañeza, y ese hijo bastardo incluso ordenó que me echaran de la casa de la familia Javier. ¡Qué despreciable! Cuando me recupere, recuperaré todo lo que me pertenece. Comencé un tratamiento agresivo y cada día en el hospital era más doloroso. Afortunadamente Clara estaba conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué Clara desapareció? Esa perra. Me traicionó. Al ver la cara despreciativa de Clara cuando me llamó moribundo, me enjavierrecí. Hice todo lo posible por ella, ¿cómo podía tratarme así? Pero mi cuerpo estaba demasiado débil debido a la quimioterapia y Clara se javiere en un coche de lujo. Clara murió. Ja, ja, ja. Esa perra se lo merecía. Mientras yacía en la cama del hospital, reía hasta que se me pusieron los ojos rojos. Ahora sé que me traicionó desde el principio. Su muerte no javiere un accidente, sino que se metió en problemas. Se lo merece. Se lo merece. Repetí estas palabras una y otra vez, pero las lágrimas no podían dejar de brotar. Antes de morir, pensé en Evelyn. Mi Evelyn. Tengo que encontrarla. Ella me acompañará. Me levanté de la cama del hospital, me puse el traje que llevaba cuando nos conocimos e intenté arreglarme lo mejor posible. Pero sin importar cuánto me esforzara, seguía siendo solo un esqueleto. Finalmente encontré a Evelyn y le pedí perdón con sinceridad. Evelyn, me equivoqué. Dame otra oportunidad, ¿de acuerdo? Evelyn negó con la cabeza. Javier, ya se acabó todo entre nosotros. Negué con la cabeza, no lo creo. Sé que siempre me has amado, ¿verdad? Al principio, Javier, y engañado por Clara. Ella dijo que tú me habías obligado a irme al extranjero, y siempre creí que habías sido despiadada. Cuando estabas embarazada, estaba muy feliz. Pensé que tendría un hijo y sería un buen marido. No sabía que no me habías mentido. Evelyn, sé que no me queda mucho tiempo. No espero que me ames, solo quiero que me perdones. Le supliqué desesperadamente. Evelyn solo me dijo, Javier, es mejor que te rindas. La última luz se apagó en mis ojos. Agarré mi maleta y me javieri sin mirar atrás. El sol brillaba. Había dejado atrás toda la oscuridad.